¿Cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en una nueva edición de La Voz de los Vecinos. Hoy nuevamente contamos con la importantísima colaboración que periódicamente la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte nos hace en poner a punto cómo está el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Hoy tenemos con nosotros Raquel, muchas gracias por estar con nosotros, Raquel Wittis, Adriana Taboada. Nuevamente les tenemos que agradecer el aporte que comunitariamente hacen en esta puesta a punto periódica que hacemos para los vecinos de Zona Norte. Gracias por invitarnos. Raquel, 8 de mayo es el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. Hemos pasado poquitos días, hubo una muy buena actividad últimamente. ¿Puedes contarnos un poquito de eso? Bueno, hubo un encuentro federal, se llevó a cabo adentro del Congreso, hubo muchas mesas de debate. La idea es volver a instalar en la agenda el tema de la seguridad democrática, porque nos falta mucho en cuanto a modificar las prácticas policiales discriminatorias y violentas. Y bueno, se eligió el 8 de mayo por la masacre de Budge. Yo recuerdo que fue la primera vez que se le llamó a una situación de estas características, 3 jóvenes fusilados en una esquina por la policía bonaerense. Se le llamó gatillo fácil, pero mucho antes Rodolfo Walsh le había dicho gatillo alegre. Gatillo alegre, qué interesante eso que traes a colación. Bueno, y en este encuentro... La masacre de Budge, en términos del tiempo, fue en los... 80 y pico, yo no me acuerdo. En los primeros años de la democracia, sí, ¿no? Pero estas prácticas policiales, digamos, la violencia institucional no es nueva en las fuerzas de seguridad. Vamos a hacer, te aprovechamos en tu categoría docente, para comunitariamente, ¿qué es violencia institucional? Y yo digo, violencia institucional es la violación de los derechos por parte de algún funcionario o funcionaria del Estado. Lo que pasa es que las fuerzas de seguridad que tienen el monopolio de la violencia legítimo y utilizan un arma de fuego, las consecuencias que puede producir son muchísimo más graves sobre la integridad de las personas. Por eso nos preocupa tanto las de las fuerzas de seguridad y por eso planteamos que tiene que haber una seguridad democrática donde los conflictos se resuelvan de otra manera, la violencia y el delito se resuelvan de otra manera. No podemos dejar en manos de la fuerza de seguridad la dirección de estas políticas o la elección de las políticas de seguridad. Esto tiene que ser la autoridad elegida y civil, ¿no es cierto? A pesar de que la policía es civil, pero tiene formación, tiene que ser un experto el que esté a cargo de las fuerzas de seguridad y tiene que ser el Estado el que defina cómo voy a combatir o cómo voy a trabajar con el delito, no a trabajar, digamos, sí. A reprimir el delito y cómo voy a tratar de bajar los índices de violencia. Decías recién, reinstalar en la agenda, es como que a veces pierde fuerza este avance en términos de este aumento en el umbral de derechos que ha tenido este gobierno. Esto no llega todavía yo creo a un nivel adecuado. Es un tema muy complejo. Muy complejo, son muchos los actores que participan y no es un tema que yo lo pueda abordar desde una sola visión, digamos, tiene que ser abordado integralmente. Porque por un lado nosotros tenemos las prácticas policiales violentas que no son nuevas, tenemos las prácticas judiciales que muchas veces avalan este tipo de prácticas, pero también tenemos un discurso social y mediático que avala también este tipo de prácticas discriminatorias. Entonces es un tema muy complejo. Ahora, evidentemente tenemos que pensar en reformar las policías. Las policías, digamos, tienen que tener un gobierno civil, que es el que elige de qué manera se va a abordar la problemática. Tiene que existir controles internos y externos de la actuación policial. Esto está bastante desdibujado en la provincia de Buenos Aires, prácticamente es un sello de goma. Sí, sí.
porque aparte esto tiene que ser llevado a cabo por civiles, ¿no es cierto? Y por la comunidad tiene que participar, porque es la que vive diariamente de qué manera actúa el policía en su barrio. Es decir, es un tema complejo, y en una sociedad, digamos, con grandes desigualdades y asimetrías, en una sociedad que discrimina, que es violenta, uno no puede dejar de recordar los mal llamados linchamientos. Los linchamientos. ¿No es cierto? Que también son parte de esta temática. O digamos que avala el discurso solo punitivo. Nunca fue la solución, digamos, más policías, más cámaras, más móviles, el encierro masivo. Nunca fue la solución. Pero recurrentemente vuelven a aparecer estos las paradigmas, políticas, ¿no?, de mano dura. Y el paradigma de la autonomía policial, sobre todo, vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer, sí. Vuelve a aparecer. Y esto es algo que tenemos que cambiar, por eso hay que volver a poner en agenda la seguridad democrática. Esta jornada que hubo en el Congreso congregó a varias fuerzas políticas. Fuerzas políticas, organizaciones sociales, referentes, digamos, expertos en la materia en distintas disciplinas. La verdad que fue muy amplio, hubo muchas mesas de debate. Se abordó no solamente la problemática policial, sino también la problemática social, la problemática de adicciones, la problemática de las fuerzas de seguridad, es decir, fue muy amplio y la verdad mucha gente participó. En el Congreso estaban los de seguridad asombrados y miedosos, por otro lado, porque no solían ver este tipo de personas, ¿no es cierto?, dentro del Congreso y caminando por todos los salones. Claro. Porque realmente se colmó el Congreso. Estuvo colapsado. Bueno, esperemos que avancemos. Mucha gente, cuando Raquel dice eso, mucha gente de sectores populares circulando por los pasillos. Eso fue lo insólito. Eso fue lo insólito. De Sí, todas sí. las edades. De todas las edades, jóvenes, medianos, grandes, y esto es bueno, que la gente participe y debata, ¿no? Y los de seguridad estaban asombrados, primero por ver personas de tan diferentes a las que suelen. Muchos comunes había. Mucha gente de a pie. Mucha gente de a pie, los nadies. Bueno. Así que cuando tengamos las conclusiones te las acerco. Bien, vamos a hacer un programa con las conclusiones, sí. Adriana, siempre haces una puesta a punto y hay un montón de procesos judiciales que se están desarrollando en el país. A veces nos cuesta trabajo seguirles la pista. Hacenos un pantallazo. A todos nos cuesta, pero me parece que lo importante, lo que hay que resaltar es que el país todo está en este momento bien atravesado por procesos judiciales, orales, en marcha, algunos muy grandes como el de la Perla o la ESMA, otros más pequeños, a veces por casos individuales donde uno dice, bueno, está todo el aparato puesto y a lo mejor ahí uno querría como ser más eficiente. Claro. Pero bueno, lo importante es que allí se está produciendo la búsqueda de verdad y esperamos de justicia. Tucumán en estos días, igual que Jujuy, están culminando los procesos en marcha. Tucumán justamente es por un caso específico. Por un caso que es el del conocido como el Tordo de Benedetti, Osvaldo de Benedetti, que era un preso político del PRT y que fue asesinado. Cuando lo trasladan de Córdoba a Tucumán, ahí estaba detenido legalmente. Legalmente, sí, un preso político. Estaba a disposición del PEN. Desde el año 74 estaba claro. preso el Tordo. Y hay otros juicios en Buenos Aires, está además Plan Cóndor, Vesubio, está La Cacha en La Plata, Sainamán en Rosario, ahí acaba de terminar el juicio en Neuquén, en Mendoza se está haciendo el juicio donde además están los 5 jueces procesados, está avanzando el juicio por Angelelli en La Rioja. O sea que el país se mueve en este sentido, más todas las investigaciones, con todas las dificultades del caso, pero que se siguen produciendo. Esperemos que este año llegue a juicio Blaquier.
Y para nosotros importante en la zona norte, el 8 de julio a las 9:30 está comenzando el 10º juicio de Campo de Mayo. Bien, en Campo de Mayo, bueno, es un motivo de especial interés de la comisión, ¿no? Campo de Mayo. Sí. ¿Qué tramo estamos ahora? En el 10º. 10º tramo. Es el 10º. Yo creo que no hay ningún otro juicio en el país que vaya por el 10º tramo. Igual este 10º juicio para nosotros es el juicio llamado de obreros porque se ha concentrado un número importante de víctimas, trabajadores, y es importante para nosotros porque comienza con el juicio por algunos casos de desapariciones y asesinatos de obreros navales, continúa con... Los navales específicamente, digamos en broma, tenemos Astarza, ¿qué más? Mestrina. Costa Guta, Cadenazzi, había varios. Había muchos. Digamos, lo que tiene Astarza y Mestrina, Astarza sobre todo y Mestrina en segundo lugar, digamos, es la concentración de víctimas. Claro. Después tenés otros astilleros, había muchos en la zona, pero con un compañero, dos. En Astarza y Mestrina es donde se produce el grueso de las desapariciones. Claro. No llegan todos a este juicio, llegarán después, pero bueno, hay un número importante de ellos, de estas víctimas y sus familiares que entran en este tramo. Los ceramistas, que entran prácticamente todos, porque eso sí pudo iniciarse desde la instrucción como una causa colectiva. ¿Cuáles eran las industrias Cataño y los Sadur? Que eran los Sadur de Zona Norte también. Sí, las dos son de San Isidro. Estaban a muy poquita distancia la una de la otra. Los Sadur es la más importante. Hacían cosas distintas dentro del rubro, digamos, pero los Sadur era muy grande, tenía más de 1000 obreros trabajando, ¿no? Hay una metalúrgica en San Martín también que entran las víctimas de allí. La Ford, con sus 3 gerentes, los primeros civiles que llegan a juicio en Campo de Mayo, muy importante. Y bueno, y algunos casos que víctimas individuales que llegan a este juicio. Pero bueno, para nosotros fuerte, lo estamos trabajando mucho. Esperamos que como venimos haciendo en los últimos juicios, podamos llenar la sala de alumnos secundarios, de jóvenes. Eso es muy importante. Es muy importante. Campo de Mayo ya por estos juicios ya han pasado casi 1000 alumnos. Importante. Hemos puesto en algunos programas la experiencia de Suteba, ¿no? Qué importancia, claro, ¿no? Ir a los juicios con la profe, ¿no? Yo fui al juicio con mi profe. Yo fui al juicio con mi profe. Bueno, ya estamos capacitando a los docentes de San Fernando Tigre y San Isidro que están ahí, esperando que empiece el juicio que se viene demorando desde febrero-marzo, porque había dificultades para la conformación del tribunal, que es un problema que también atraviesa el país y que demora los procesos, ¿no? Entonces, bueno, solucionado eso, arranca. Bien. O sea que navales, ceramistas y trabajadores de la Ford. Y una metalúrgica de Y San una Martín. Metalúrgica. Esto le da el perfil, es el momento de los obreros de Zona Norte. Es el momento de los obreros de Zona Norte, claro. Sí. Que fue muy castigado, digamos, Zona Norte era floreciente su actividad económica en esos momentos y yo creo que fue la zona una de las más castigadas. Una de las más castigadas. Disculpa, importante, lo conversábamos con otros compañeros, de estas fábricas, bueno, la Ford es otra historia, pero muchas de estas fábricas ya no existen tampoco. Claro. Digamos, lo que empezó el proceso genocida, lo que profundizó en términos represivos la dictadura, termina el menemato de darle el broche y hoy no tenemos a los compañeros y tampoco tenemos las Desaparecieron empresas. los compañeros, desaparecen las industrias. Vamos a un pequeño cortecito y seguimos conversando. Bueno, seguimos con el aporte de Raquel Wittis y de Adriana Taboada. Adriana, estabas mencionando, bueno, haciendo un poco el paneo de cómo están las cuestiones. ¿Alguna actividad en particular de la comisión que se avecina? ¿Algo que quieran, podamos difundir comunitariamente?
Además el tema de justicia, el tema de memoria. Sí, el 30 de mayo se coloca una baldosa que ya fue realizada en el Integral de Munro por los desaparecidos de esa escuela. Y entre ellos, bueno, está el esposo de una compañera de la comisión, Ricardo de la Lama. Y bueno, así que los esperamos en el Integral de Munro el 30 a las 17 horas para colocar la baldosa. Y homenajear a todos los exalumnos de esa escuela. A todos los exalumnos y en particular se toma el 30 de mayo, que fue... Porque fue el día de desaparición de Ricardo. Claro. Vos sabés que Ricardo de la Lama fue, no sé ahora, no, pero en los 70 fue el diputado más joven elegido, el diputado provincial fue, diputado provincial. Y que fue, creo que vicepresidente de la Cámara. No sé, algo pero... así. Bueno, me parece Bien. un dato. Bueno, así que la convocatoria el día 30. 30, Sí. Que en el se- Integral de Munro. El viernes 30, ¿no? Viernes 30. Bien. Habíamos dicho, bueno, hoy sale la noticia de que la Suprema Corte, dio por tierra toda aspiración de que Romano, el juez mendocino, sea alguien diferente al resto de los mortales. Le dijo que no tiene por qué seguir siendo juez. Así Ratificó de que lo dejan como un hombre de a pie. Es una muy buena noticia Muy que buena la Corte dé por tierra este último reclamo. Además de que está preso y está siendo juzgado. Está preso, está siendo juzgado y bueno, es una buena noticia. Hay otras que no son tan buenas. No. En Por- este tema no hemos tenido No. la misma suerte con Hoff, Con Hoff, juez de exacto. Mar del Plata, que hace pocos días el jury de enjuiciamiento lo restituyó en su cargo, se le va a pagar los saberes adeudados. Es un Es una juez, de cal y una de arena. una de cal y una de Claro. arena, es un juez que las víctimas en Mar del Plata lo denuncian pasó por los centros clandestinos, no cumplió con sus funciones como juez, o sea, bueno, a veces... Activo participante en la noche de las corbatas. Activo Sí. participante en la desaparición de abogados, sí, además de todo. Una lucha que habrá que continuar, pero lo cierto es que esta No está batalla- dicha la última palabra, No. de todas maneras. No, pero, No, esta pero batalla- también marca la necesidad de la democratización de la justicia. ¿no? Volvemos Lo que a- hablamos con la doble vara al medir y demás, ¿no? Hablando de vara, esto es otra sí. cuestión. Otra Ahí entramos cuestión. con el lado eclesiástico. Eclesiástico. Pero a ver, lo que me parece interesante porque junto con nosotros estamos lo que viene rezagado, ¿no? Ujú. Lo que viene rezagado es la posibilidad de llevar a juicio, o que por lo menos que atraviesen los procesos de justicia como cualquier ciudadano, los civiles, el Poder Judicial, los curas. Y en este caso, digamos, es claro, digamos, por un lado tenemos el juicio por el asesinato de Angelelli, que está dando, en estos días se han conocido mucha documentación que se está aportando en cuanto a la persecución y el asesinato de él. ¿Es nueva documentación o era conocida ya? Pareciera que es que digamos la DITBA, que es el órgano de inteligencia de la policía bonaerense, cuyos archivos lograron encontrarse hace algunos años y que están bajo custodia de la Comisión Provincial por la Memoria. Claudia Berlingeri, que es quien coordina, dirige específicamente. La maravillosa Claudita. Sí, quien maneja específicamente estos archivos, concentró por lo menos toda la información y la aportó en el juicio. Y entonces es importante ver que era seguido por inteligencia desde el año 68, Angelelli, digamos, ¿no? Lo cual muestra la coherencia de él Sí, exacto. y la coherencia del Estado también en elegir a quienes y continuar sus pasos. Bueno, y del otro lado está en las antípodas está un cura como Varas. Contanos un poquito comunitariamente lo de Varas. ¿Quién era? Varas para caracterizarlo. Varas era un vicario castrense en Bahía Blanca, que también está denunciado ya hace tiempo por haber pasado por el centro clandestino, allí conocido la escuelita. En la escuelita. Participó, lo acusan, lo denuncian de haber participado en torturas psicológicas contra los compañeros y las compañeras. Y ha contado, estaba prófugo y ha contado para esto con el amparo del arzobispado de Bahía Blanca.
¿no? Ya sea para decirle a dónde ir, para ampararlo y también para sostenerlo materialmente. Y seguir pagándole todo este tiempo. Claro. Cobrando y girando el dinero. O sea que no es solamente él, sino que hay una estructura que avala, sostiene, permite que en lugar de llegar a la verdad, hace estas cosas. ¿Dónde se escondió la sotana esta? En Paraguay. En Paraguay. En Paraguay, ¿no? En Ciudad del Este lo detectan. Y, a ver, esto también muestra que hay una iglesia, pero dentro de la iglesia también hay tensiones. La iglesia en La Rioja es querellante en el juicio de Angelelli, mientras que el arzobispado de Bahía Blanca ampara a quienes nosotros creemos que son criminales. Bien. O han participado de toda la estructura genocida, ¿no? Bueno, el proceso de justicia da lugar también a esto, ¿no? Claroscuros, cuestiones así, pero digamos, pone de alguna manera, hace evidente cosas que hace mucho no estaban siendo evidentes, ¿no? Y bueno, ojalá que logramos justicia, reparación, pero ya esto también alcanza y mucho para entender y develar el proceso de lo que fue una dictadura cívico-militar. Igual, ¿no? ojalá, digamos, algo con lo que la Iglesia tiene varias deudas, ¿no? Y una de ellas es poder abrir los archivos que ellos tienen. Por ahora, cuando se les solicita información, ellos deciden qué envían y qué no envían, pero no es posible acceder como a otros archivos y los tienen y completos. Porque la gente era uno de los primeros lugares a donde acudía. Claro, frente a la desesperación. O sea que la Iglesia debería, por una cuestión de honestidad y de cumplir con sus principios, debería poder aportar todos los datos. Sí, es un permanente relato de los testimonios que uno escucha en los juicios, el hecho de que, como vos decís, Raquel, los primeros lugares que se recurría era a los curas, a los obispos, y las familias ahí desgranaban sus verdades frente a ellos, y qué pasaba después, ¿no? Así es. Hablando de claroscuros, lo de Milani pareciera como que va tomando un poco de, digamos, hay alguna claridad también, ¿no? En el sentido de qué está pasando con este hombre. Milani, como jefe del ejército, ha sido en su nombramiento, digamos, cuestionado por muchas organizaciones de movimientos de derechos humanos, otras no tanto, pero más allá de lo dicho, en general hay un cuestionamiento, creo que generalizado, ¿no?, a la designación de Milani. ¿Cómo estamos con eso? Estamos complicados. Estamos complicados porque, digamos, por un lado, un fiscal que dice que no iba a investigar cuando tiene la posibilidad de hacerlo y la obligación, no solo la posibilidad, la obligación de hacerlo. Decir que no investigar es terrible, eso por un lado. Porque las causas no es que se presentaron ahora. La primera denuncia aparece en el año 79. ¿La de Ledo fue en el 79? Sí. La de Olivera. De Olivera. Y después es confirmada en democracia, pero digo, no es que la denuncia apareció ahora. Entonces un fiscal que se niega a investigar no está cumpliendo con su deber, digamos. Eso por un lado. Y por el otro lado, aducir a esta altura, digamos, después de la lucha que se dio, aducir por el que está imputado en el proceso, hablar de obediencia y demás, me parece que eso es triste y no es bueno. Algo que en lo que se viene, con esto que veníamos hablando en este programa, ¿no? Hay cambios culturales fuertes que este gobierno o este tiempo histórico van instalando. Creo que ha habido un crecimiento grande en todo lo que es los derechos civiles. Y en estos procesos vinculados a derechos humanos, además, la posibilidad de instalar con más fuerza este axioma de todos somos iguales ante la ley. Es grave,
si esto no se cumple. Nosotros estamos peleando para que esto sea así, entonces si es cura tendrá que ir igual, si es civil y gerente y empresario tendrá que ir igual, como van los militares. Y por lo menos que se investigue y que vea cuáles fueron las responsabilidades. Exactamente. No el proceso implica eso. que uno puede terminar absuelto, nadie dice que tenga que terminar condenado. Se condena cuando hay prueba, de lo contrario, a lo que se llega es a una absolución. Pero lo que no podemos, me parece a nosotros, negociar es esto de ser iguales ante la ley. Entonces, deberá presentarse, deberá contestar, y si no hay razones, efectivamente no hay razones, ¿no? Saldrá como cualquier otra persona del proceso judicial. Y si no es así, bueno, deberá dar cuenta. Claro, deberá avanzar. Así sea un miembro del gobierno en el día de hoy. El caso de Milani forma parte, vamos a explicarlo comunitariamente, como también no es un hecho aislado en el que los conscriptos de la época del terrorismo de Estado, el proceso de la desaparición estuvo, digamos, escondido atrás de las presuntas deserciones. Las deserciones estaban acompañadas por un proceso administrativo que trataban o pretendían legalizar lo ilegal. En ese proceso administrativo que se realizaba contra el presunto desertor, se legalizaba lo ilegal. Legalizaban un asesinato, una ejecución. Esto es lo que muchos militares han estado comprometidos con ello, y lo que se sospecha es que Milani fue uno de ellos. Sí, además está este tema de la exculpación. No es culpa de los militares donde esa persona estaba haciendo, de la estructura militar donde se estaba haciendo servicio militar, sino que es culpa de la víctima que se fue, desertó. Exactamente, desertó. ¿No? Entonces, yo no tengo nada que ver, se fue. En algún lado estará. En algún lado estará que yo no tengo nada que ver, yo también lo estaba buscando, y acá no se presentó y acá se fue. Esto es una mentira. Es una mentira. Bueno, esto es lo que avaló, esta es una de las acusaciones que hay contra Milani en el caso de Ledo en Tucumán, claro, porque tiene otras acusaciones en La Rioja, de la cual es lo que decía Raquel, por otros casos, el fiscal no cerró la causa. No se va a investigar. No se va a investigar. En Tucumán no es así, ¿eh? La casación pidió, la Cámara pidió... profundización de la investigación. Así es. Bueno, nos vamos quedando ya al fin del programa. ¿Cuándo comienza? Bueno, Campo de Mayo es un punto especial de ustedes. Sí. Desde el punto de vista de fechas, ¿qué es lo que podemos anunciar? 8 de julio, 9:30 de la mañana, en Pueyrredón, 3728 de San Martín. De San Martín. Y el juicio se va a desarrollar todas las semanas, los martes y los jueves a partir de las 9:30, menos la feria judicial, ¿no? Menos la feria judicial. Se van a producir 4 audiencias y después se continúa en agosto con idea de poder llegar a la sentencia en diciembre. Bien. Siempre insistimos en que, concurrir a las audiencias, digamos, hay que concurrir a las audiencias. Pero también, este tipo de audiencias también se transmiten por el canal judicial, también se pueden ver por internet, ¿no es cierto? Como todas otras. Eso depende de cada... sí el primer momento y sí... la sentencia. Los alegatos, pero las testimoniales depende de cada tribunal. De cada tribunal. Bien. No sé qué va a entonces, con más razón, hay que estar presente los martes y los jueves, ¿no es cierto? Sí, a partir de las 9 de la mañana. Bueno, muchas gracias. Con documento nacional de identidad. Con el DNI hay que estar presentes. Así y mayores de 18 años. Y si no es ahí, tienen Vesubio, tienen Plan Cóndor, tienen ESMA en Comodoro Pi y La Cacha en La Plata. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y por el aporte de generar una información comunitaria del proceso contra los crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.